El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental. Son las 6 de la tarde con un minuto este jueves 13 de abril y les damos la bienvenida a una nueva edición de Sintoniza tu salud mental acá en Radio Universidad de Chile, este espacio que hacemos en conjunto con el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y estamos con su directora que nos acompaña hoy día acá en el estudio. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y también tenemos hoy día a Teresa Hoffman, psicóloga clínica e investigadora del IMAI. ¿Cómo estás? Tamara, perdón. Que te cambie el nombre, qué vergüenza. Tamara, bienvenida. Y en un ratito más vamos a estar conversando también con Sergio Silva, director ejecutivo de Fundación Puerto de Ideas. ¿Y cuál es el tema que tenemos para hoy? Un tema que yo les decía a nuestras invitadas que a mí particularmente me cruza, que es la ecoansiedad. También tiene otras variables conocidas como la solastalgia o la melancolía ecológica y que básicamente se resumen, y aquí solamente voy a hacer el titular para que ustedes nos puedan ayudar con la definición, que entiendo que todavía está en construcción, de qué es la ecoansiedad, pero básicamente tiene que ver con esta idea oscura respecto a el futuro, ¿no? Y solo voy a poner de esta manera. Yo entrevisto en los otros programas mucho a ecólogos, a científicos, y llevo haciendo hace un par de años. De hecho, previo a la pandemia ya hacía el ejercicio de cada vez que se sentaba un ecólogo acá al lado mío, yo le decía, ¿a cuántos años estamos de Mad Max? Esperando que alguien se riera del otro lado, ¿no? Y la respuesta que recibí por lo menos 15 veces que he hecho esa pregunta me han dicho, no sabemos. Pero el tema es que se viene. Y eso, por supuesto, hace que las perspectivas se vuelvan bastante más oscuras. Y eso afecta especialmente a los jóvenes, que se están haciendo las preguntas respecto a ¿para qué? Si este es el hacia dónde. Entonces, con esa introducción vamos desarmando un poco y te pregunto, Tamara, entonces, entendiendo que ecoansiedad es un fenómeno reciente y que recién se está investigando, ¿cómo lo definimos hoy día? Sí, la verdad es que es un fenómeno bastante difícil en el fondo de definir, puesto que diferentes teóricos lo plantean de diferentes formas. Pero la Asociación Americana de Psicología lo entiende como este temor crónico a esta crisis climática que no se ven posibilidad de cambio a futuro y que efectivamente está afectando mayormente a los jóvenes propiamente tal. Pero esto se podría entender también como más normativo frente a lo que está ocurriendo. O sea, como tú planteabas, hay muchos ecólogos hoy en día que nos dicen que uno no sabe qué es lo que va a llegar a pasar a futuro. Y de hecho, ya hay personas que están sufriendo esta crisis climática, como por ejemplo comunidades indígenas inuit en el Ártico, quienes efectivamente han tenido que desplazarse por el descongelamiento de los polos, propiamente tal, y eso también ha afectado a su alimentación, por ejemplo, teniendo que moverse y ha generado mucho malestar emocional. Entonces es algo que eso se podría considerar más como de la solastalgia, esta melancolía de la pérdida continua de su espacio natural y que ya jóvenes, por ejemplo, a través de redes sociales pueden mirar esto que ya está ocurriendo y que claramente les genera ansiedad hacia el futuro de qué es lo que va a continuar. Y por eso este malestar podemos entenderlo como normativo y también movilizador para actividades proambientales. También hay algunos autores que plantean que podría considerarse como un trastorno de estrés pretraumático, pero hay bastantes disyuntivas con diferentes académicos respecto a si esto efectivamente es algo como patológico o es algo totalmente normativo frente a lo que está ocurriendo. Pero principalmente debemos entender que estas emociones son importantes, son normativas frente a lo que ocurre. Normativas dicen normal. De cierta forma podría decirse que en un punto sí. Dentro de esta línea del continuo de lo que viene siendo la ansiedad,
uno puede entender que cierto grado de ansiedad puede ser normativo y necesario para movilizar a ciertas actividades proambientales, pero a un grado mucho más alto puede ya considerarse más patológico. No sé, Vania, si tú quieres complementar un poquito. Claro, o sea, frente a cualquier incertidumbre que tengamos, lo mismo nos pasó con la pandemia, ahora nos está pasando, por ejemplo, con la gripe aviar y con otros fenómenos. Es esperable que haya emociones, porque somos humanos y entonces las emociones nos ayudan también a sobrevivir. O sea, si yo no le tuviera miedo a nada, es probable de que me hubiera visto enfrentada a muchos peligros, ¿cierto? Y de hecho también, según he aprendido, ese también, no tenerle miedo a nada, también es una expresión de depresión, es como estoy absolutamente desvinculada con el mundo. Claro, puedes estar insensible a esa emoción al menos, ¿cierto? Entonces, tener miedo, ansiedad, estar preocupado, echar de menos también, que es lo que pasa con el duelo, con la nostalgia, ¿cierto? Echar de menos, sufrir la pérdida. Pueden ser, la otra palabra que se usa, tal como lo usó Tamara, normativa, es adaptativa. O sea, puede ser que esto nos sirva para adaptarnos frente a un nuevo escenario y nos ayuda a movilizarnos y a tomar acciones. Entonces, por lo tanto, si yo me doy cuenta de que esto es una realidad, hay una crisis climática, la vemos día a día con inundaciones, con fenómenos climáticos como temperaturas extremas, ¿cierto? Entonces podemos tomar acciones. Pero ¿qué pasa si esta angustia es tan grande que yo me paralizo y no hago nada? O tengo esta desesperanza que digo, ya bueno, se va a acabar el mundo en 10 años más, ¿para qué me esfuerzo por cualquier cosa? Sí. Eso no nos ayuda, ¿ya? Y bueno, quizá los ecólogos te habrán dicho que estamos en un momento preciso que efectivamente sí podemos hacer cambios para que esto no sea un destino catastrófico, sino que podemos tomar acciones, ¿ya? Pero las personas que lo están pasando mal, que están sufriendo, y especialmente adolescentes, jóvenes, incluso niños, son las personas que tenemos que ayudar también a que no lo pasen mal, a que no sufran y que vean esperanza en el futuro. Bueno, pero ahí lo que nos decía Tamara nos moviliza desde dos lados, porque pensaba, hay una cosa que tiene que ver con el pasado. Entonces, lo que tú decías de las personas que sufren solastalgia, que sería entonces como este duelo por un estilo de vida, por un paisaje, por una manera que se está perdiendo. Entonces hay un pasado al que aferrarse, ¿cierto? Que es distinto a la melancolía. La melancolía más veces nos arranca porque no tiene sujeto, no tiene objeto, y es como hay una pérdida que no lo sé, y que quizás la ansiedad tiene más que ver con eso. Pero estoy pensando en un adulto que sabe que las cosas han sido de una manera distinta, puede sufrir de solastalgia. Pero los jóvenes, que más bien sienten que se les viene algo, tienen un relato un poco duro respecto a lo que se viene, pueden vincularse más con la ansiedad. Pero ahí yo me pregunto, frente a lo que nos decía Vania, ¿no? Estas dos opciones que tenemos. Opción Greta Thunberg, ¿cierto? Que es poderosísima, pero que está llena de emoción. Y a mí me encanta que en este caso, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa sobre el espectro TEA, ¿cierto? Y cómo ahí también había un superpoder. Y yo creo que Greta Thunberg es un súper buen ejemplo de alguien que está al interior del espectro y que usa eso como un superpoder, de no temer mostrar sus emociones, su enojo, su frustración, como lo ha hecho en algunos encuentros internacionales frente a la inactividad o la indecisión o la pasividad de los líderes mundiales que tienen en sus manos poder hacer las cosas distintas para su generación y para todo el resto, sin duda. Y también está esta otra opción que es como, ¿para qué me esfuerzo? O sea, ¿para qué voy a dejar de comprar fast fashion o para qué voy a dejar de contaminar? ¿Para qué me voy a preocupar si este chancho ya está cocinado, ¿no? ¿Cómo hacemos, Tamara, para acompañar a los jóvenes en ese camino? Porque frente al mismo estímulo podemos tener dos versiones muy distintas. Así es un difícil camino también que nos toca, porque por un lado tenemos la ecoansiedad que claramente genera un malestar a los jóvenes frente a lo que está ocurriendo, pero también puede llegar a ser movilizador. Mientras que tenemos lo que podría entenderse como ecoparálisis, que este es malestar producto de una visión fatalista del futuro y que en el fondo no ayudaría a motivarse a hacer cambios. Entonces, como psicólogos o como profesionales de la salud y también desde una mirada más ecológica, lo que yo estoy también planteando desde mi proyecto de tesis es impulsar no solo la conciencia ambiental, la acción ambiental, sino también desde el bienestar emocional. Y eso vendría siendo desde la creatividad y la búsqueda de resiliencia y espacios también para compartir
esta problemática existente y buscar soluciones. De hecho, parte de lo que se recomienda, por ejemplo, para la familia, es dar estos espacios de conversación y de validación de las emociones de los jóvenes, para que de esta forma también ellos crean que hay un futuro posible frente a lo que está ocurriendo. Por otra parte, dentro del marco del aula, por ejemplo, con profesores, se recomendaría que al momento de presentar todo esto que puede ocurrir desde la crisis climática, equilibrar la información desde, por ejemplo, una información negativa, pero con 3 positivas de aquello que sí se puede hacer. Hay un investigador peruano, Marino Moricova, quien desarrolló con nanoburbujas una tecnología en el lago Titicaca, un sistema para reducir la contaminación, y en 15 días logró volver especies endémicas de este mismo lago, mejorando totalmente todo este sistema que existía, biodiversidad de este espacio. Entonces, mostrarle esto a los jóvenes, que existe una mirada más esperanzadora del futuro también, puede ayudar a motivarlos de que existen formas de revertir el cambio climático, que no es algo que es totalmente perpetuo, o sea, que no hay un cambio efectivo, sino que se pueden todavía hacer cosas. Mostrar desde una base de esperanza, de resiliencia. De hecho, Jane Goodall, quien es etóloga, primatóloga, muy reconocida, escribió el libro de la esperanza, y ella planteaba diferentes como posturas esperanzadoras de que sí se podía revertir, desde el intelecto humano, desde la capacidad de la naturaleza también de renovarse, desde otras formas que puede desarrollar los jóvenes también con su creatividad, y el mostrarles las posibilidades y también desarrollar esta creatividad para un futuro mejor y poder dar estos espacios de conversación y validación emocional, podrían generar este cambio. Conversamos con la psicóloga clínica Tamara Hoffman, investigadora doctoral del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. Y estamos también con Vania Martínez, la directora de este programa. Esta semana justo he estado hablando mucho de esperanza en distintos espacios acá de la radio, y hace poquito entrevisté a la investigadora Pamela Po, que sacó un libro que se llama Punto de Inflexión, Crisis y Climática y Ecológica, de editorial La Pollera. Se los recomiendo mucho, un libro cortito, pero muy, muy interesante. Y una de las cosas que ella dice es que la posibilidad de cambio tiene que ver con generar comunidad. Y ahí le quería preguntar a Vania respecto a eso, ¿no? Respecto a cuánto aporte a nuestra salud mental hace tener alguna, pongo muy entre comillas, hago las comillas acá en el aire, a ver la gente que nos está escuchando se imagina que estoy haciendo comillas en el aire, esta fantasía de control, de decir, bueno, frente a la locura que está pasando allá afuera, yo me organizo como comunidad y yo ayudo especialmente a lo que los jóvenes pueden hacer desde sus colegios, desde sus comunidades, desde sus grupos de scout, de la iglesia, del edificio, lo que sea. Decir, yo voy a movilizar para que reciclemos, yo voy a movilizar para que... ¿Cuánto ayuda a la salud mental sentir que uno hace algo? Muchísimo, o sea, el sentir que además uno pertenece a un grupo y que tiene un objetivo común, en que lo que yo hago importa, en que mi voz es escuchada, son grandes factores protectores. Ahora, lo que hay que tener cuidado es no tener las expectativas de que todos van a ser Greta Thunberg o todos van a hacer grandes cambios, sino que ir de a poquito y pensar que esos pequeños granitos de arena que cada uno hace va a tener una contribución, ¿ya? Pero particularmente pensar que es algo que hemos estado discutiendo bastante con Tamara y dentro de nuestro equipo de investigación, que en este momento hay información que les llega a los jóvenes a través de distintas vías, ya que puede ser las noticias, las redes sociales, y puede ser también en sus colegios. Y esa información apunta solamente como a los problemas del cambio climático y poco a las soluciones, y poco también a qué podemos hacer cada uno y a la esperanza, ¿ya? Entonces eso es lo que creo que es importante, que empecemos a dimensionar que hay jóvenes que lo pueden estar pasando muy mal, pensando en forma muy negativa y con mucha desesperanza. Estoy hablando de los jóvenes, pero probablemente hay muchas personas adultas también que les pasa lo mismo y que también están con esta... O sea, yo me imagino a la gente que tiene hijos. Yo siempre le digo a mis amigos, como si yo tuviera hijos, mi nivel de ansiedad sería una cosa disparada, ¿no? Porque es como...
lo pongo así. Estuve en enero en Bariloche y había estado hace 18 años antes. Y mis fotos de enero de hace 18 años es con parca y estar bien abrigada y un viento. Y ahora está literalmente de bikini en el lago. Y uno dice, a ver, mis hijos o mis sobrinos, mi ahijado, ¿van a alcanzar a conocer este sur, esta Patagonia? Entonces, por supuesto, y hay un nivel de angustia que es importante, ¿no? Pero como tú dices, también hay un montón de información que no nos está llegando. Y ahí le pregunto a Tamara, ¿cómo nos defendemos de la información? Porque como tú dices, está esta información accesible, pero no es la que vemos en los noticieros. Lo mismo que está pasando ahora con la inseguridad, ¿no? O sea, cuando el 80% del contenido de un noticiero está apuntando solo hacia un lugar, eso tiene un efecto muy real en cómo nos sentimos más allá del dato. El relato es el poderoso. Así es muy complejo el cómo hacer para que los jóvenes en el fondo puedan protegerse de toda esta información catastrófica, que en el fondo se le considera o tiene una terminología como de fatalismo ecológico, que es muy dañina y de acuerdo a varios autores lo plantean así. Se busca la esperanza para motivar hacia el cambio y el estar como a través de las redes sociales quizás podría perjudicar mucho más cualquier emoción referente a la crisis climática, pero también pueden haber espacios a través de grupos sociales para promover los cambios. Por ejemplo, yo soy muy cercana a una joven valdiviana, amiga mía, que tiene un grupo de jóvenes que se llama Coraline, y que... Coraline como la novela y la película. Similar, es como de corales. Ah, ok. Y ella con un grupo de amigas biólogas marinas están instando a través de redes sociales a recoger basura, por ejemplo, en la playa de Niebla. Y estaban invitando a través de redes sociales que el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, ir a recoger basura en las playas. También yo, por ejemplo, participo en un grupo de Trequeras Valdivia, en el cual nosotros vamos a parques nacionales y a bosques, y en el fondo recogemos basura también y nos preocupamos de la biodiversidad o de entregar información desde una base de la biofilia, este amor y la cercanía y conexión con la naturaleza. Entonces, no entender que solo las redes sociales pueden ser perjudiciales, sino que también hay grupos que pueden ayudar a esta conexión con otras personas que pueden también estar pasando por estas emociones como de ecoansiedad o nostalgia, pero que a través de estas redes sociales puede promover a un cambio y a una motivación a participar con estas actividades proambientales. Ahora, te pregunto, Vania, también pensando en este ejercicio que se recomienda hacer mucho para la autoestima y especialmente con el mandato sobre el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para quienes usamos Instagram, decir, bueno, seguir esta cuenta me hace sentir bien o me hace sentir mal respecto a mi cuerpo, a mí mismo. Y ahí quizás uno podría aplicar la misma lógica frente a, ok, voy a empezar a seguir cuentas más esperanzadoras, ¿no? ¿Cómo podrían los adultos, los padres, los educadores y educadoras acompañar a la gente más joven en ese proceso? Sí. Y bueno, y nosotros educar a quienes están haciendo también educación ambiental a incluir estas temáticas, a que lo consideren también dentro de los currículums en los colegios, de que siempre vaya de la mano de la esperanza, ¿ya? Nosotros, bueno, en IMAI, a través de Tamara, que está haciendo su tesis doctoral, tenemos además una relación con una asociación que es Wildlife Conservation Society, que también la tuvimos en algún momento y vamos a volver probablemente a entrevistarla dentro del programa, para justamente promover información a través de distintos medios para que lleguemos con esa información. Por ahora estamos diseñando un folleto que ahí de pronto lo van a poder encontrar en Puerto de Ideas, donde va a estar Tamara en Antofagasta, pero también lo vamos a subir en el IMAI, en nuestras redes sociales y también en las redes sociales de Wildlife Conservation Society para poder informar acerca de esto. Y efectivamente yo creo que si alguien lo está pasando muy mal con este tema y esto le impide tener una rutina diaria o ya tiene otros síntomas como trastornos del sueño, de la alimentación, es importante que consulte, que pida ayuda, ¿ya? Y ahí, por supuesto que va a estar recomendado que no se exponga a este tipo de información, al menos por un tiempo, para que no sea otro agravante. Claro, de hecho esa iba a ser mi pregunta para cerrar esta primera parte, era como cuando hablamos de que la ecoansiedad no es solamente un síntoma de época social que nos acompaña de una u otra manera a todos y a todas, sino cuando realmente empieza a ser un problema que requiere apoyo psicológico, cuando ahí decimos, ok, hay que intervenir.
Bueno, parte de lo que he leído en la literatura y con este autor que planteaba que podía entenderlo como un trastorno de estrés pretraumático, decía cuando se presentaban espacios como de disociación, como de terror nocturno, de constantes pensamientos que ya está generando conflictos con otras personas, por ejemplo, jóvenes que sienten en su espacio familiar o social que no están haciendo cambios, y esto también provoca problemas relacionales y que finalmente el malestar ya pueda agravarse, llegando ya sea a una ansiedad generalizada o ya posiblemente quizás también en una depresión, que eso ya sería necesario que un profesional lo pudiese evaluar. ¿Hasta qué punto está este malestar? O sea, cuando ya está afectando la vida cotidiana y no está ahí, estamos viviendo con la sombra encima, es momento de ir a echarle una mirada. Estamos conversando con Tamara Hoffman, psicóloga clínica, investigadora, doctoral del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI. Estamos también con Vania Martínez, la directora de este proyecto de investigación. Nosotros tenemos que ir a la música. A propósito, vamos a escuchar Los Jaivas con Hijos de la Tierra. A la pausa y ya regresamos. Son las 18:30 y a partir del próximo lunes se va a desarrollar la 10ª edición de Puerto de Ideas Antofagasta. Desde el 17 al 23 de abril se realiza este encuentro en donde se van a encontrar, en este encuentro por supuesto, a dialogar un montón de investigadores, un montón de gente de ciencia, de disciplinas como la astronomía, las matemáticas, la biología, la filosofía, la arqueología y la ingeniería. Y para hablar al respecto, además de nuestras invitadas, tenemos a el director director ejecutivo de la Fundación Puerto de Ideas, Sergio Silva, al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Hola, Vania. Hola, Tamara. Hola, Sergio. Bueno, Sergio, además, caras conocidas, ¿no? Porque Vania estuvo el año pasado en Puerto de Ideas y Tamara es una de las expositoras de este año. Así es, así es. Así que también, bueno, agradecemos al IMAI que nos ha permitido también contar con las temáticas de Vania y Tamara, así un socio importante. Así que caras conocidas, sí. Bueno, preguntarte por el énfasis que tiene este año Puerto de Ideas y cómo eso se vincula también con lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Temas como tienen que ver con la ecoansiedad o con las emociones que se nos figuran frente a la tremenda cantidad de cambios que estamos experimentando como sociedades. Hablamos de los cambios climáticos, pero también lo que tiene que ver con el avance de la tecnología, de las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. ¿Cómo reúne Puerto de Ideas esos temas y esas inquietudes? Nosotros el festival siempre lo hemos pensado como una forma en que la ciudadanía se apropie de la ciencia y vaya generando herramientas que le permitan ser más participativa, más crítica y que vaya incorporando también otro tipo de cosas. Hemos desarrollado durante estos 10 años eh, infinidad también de talleres, conferencias, charlas que le han ido permitiendo a la ciudadanía, como decía, apropiarse, entender, maravillarse, fascinarse. Este festival 2023 no es la excepción, vamos a tener de todo tipo. La propiamente medioambiental es una de las temáticas importantes. De hecho, la inauguración la va a hacer Sandra Minna Díaz, que es Premio Princesa de Asturias y que fue directora del IPCC, del Informe de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y siempre hemos pensado que todo este ejercicio de acercar la ciencia a la ciudadanía va colaborando también a esta apropiación, a este sentir crítico. Y también, bueno, lo que conversaban en el panel anterior, también pensamos que entender, conocer, reflexionar nos va permitiendo también interiorizar y manejar mejor nuestras conductas en torno a las problemáticas científicas.
Bueno, y ahí aprovecho que Vania fue invitada el año pasado, preguntarte cómo es para alguien como tú que se dedica a la investigación, que se dedica a la clínica, salir un poco de esos espacios que son más cerrados y estar ahí frente a un público y llevar este conocimiento y el trabajo, por ejemplo, del IMAE a un público amplio, diverso, que no está compuesto por pares, no es un congreso, aunque también hay pares, sino que es más bien la comunidad. ¿Cómo fue tu experiencia, Vania? Bueno, fue un desafío muy gratificante, en realidad una experiencia muy, muy bonita. De partida, ir a otra región. Yo creo que ya eso es fundamental de que se haga en otros lugares. Además, compartir directamente con la gente, traducir lo que nosotros sabemos nuestros resultados científicos que los hemos publicado con términos difíciles, traducirlos a un lenguaje que llegue a la gente, tal como tratamos de hacerlo aquí en este programa de radio. También es muy bueno recibir sus preguntas. La gente se me acercó después de que yo terminé. Yo presenté acerca de los jóvenes de hoy y si eran o no una generación de cristal. Y gente se me acercó, me siguió escribiendo después también para contarme cómo lo estaban pasando, hacerme consultas de cómo poder enfrentar ciertos desafíos. Y también compartir con otros pares, pero de otras disciplinas. Yo creo que eso también fue una experiencia muy, muy bonita de que uno, claro, cuando va a un congreso vas, no sé, pues puro psiquiatra o psicólogo, en mi caso, pero aquí tener la oportunidad de compartir con gente que trabaja en disciplinas muy diferentes a mí y en otras universidades o en otros centros de la academia, de la astronomía, oceanografía, por ejemplo, me acuerdo particularmente, también fue una experiencia muy bonita. Además había bueno, creo que este año también probablemente, y Sergio nos va a contar, stand donde jóvenes de colegio y con sus profesores y sus familias también estaban visitando y que también era una oportunidad muy buena para ellos para ir aprendiendo de temáticas de la ciencia. Ahora, Sergio, ustedes están cumpliendo 10 años y les damos, por supuesto, las felicitaciones por eso, ¿no? No es fácil llevar un proyecto desde el mundo de la sociedad civil durante una década. Es tremendo, así que desde acá, por supuesto, nuestras felicitaciones. Un proyecto además que busca, como tú decías, compartir la información que se está generando desde el mundo de la ciencia, pero me imagino que también aparecen cosas tremendas desde el mundo de las comunidades, ¿no? Y preguntarte cómo ha sido la experiencia de ese intercambio de saberes durante esta década. Muchas gracias por las felicitaciones. Nosotros también estamos bien orgullosos de estar cumpliendo 10 años con un proyecto que ha ido creciendo además. Y en eso bueno, dos cosas. Uno, lo que decía la Vania, que es tremendamente importante para nosotros, el tener personas como ustedes que sean capaces de traducir sus investigaciones, sus papers, los conceptos, los contenidos, sin banalizarlos, traducirlos a un lenguaje que todos podamos entender. Para nosotros ese es como el centro de lo que estamos trabajando. Y estamos muy contentos porque además este es un festival que la comunidad lo reclama, que la comunidad lo ha hecho propio, que la ciudadanía antofagastina además lo disfruta, lo estruja. O sea, a veces ya tenemos que cerrar la actividad porque las preguntas no paran. Hacen muy buenas preguntas también porque tienen un interés marcado en esto. Y nos ha permitido ir desarrollando, ir creciendo. Por ejemplo, al principio nosotros no teníamos actividades concentradas con tanta fuerza para el público escolar, para el público más joven, y desde hace 5 años comenzamos a trabajar en el Paseo por la Ciencia, que es una gran feria científica en que este año más de 30 instituciones van a poner a disposición del público escolar, pero también familiar, porque esto es jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, trabajamos con colegios, escuelas y liceos y también convocando al público familiar. Y se hace una gran feria en que hay de todo. Bueno, desde, no sé, hemos tenido salud mental, ha estado el MIDAP, el IMAI ha estado, y también, y hay cosas fascinantes también en todas las áreas de la ciencia. Vamos a tener este año, por ejemplo, una reproducción de un dinosaurio, de uno de los pocos dinosaurios
propiamente chilenos que hay en tamaño natural. Vamos a tener, en términos de oceanografía, una ballena minke hecha de botella, y todas estas como experiencias que son impactantes, acompañadas de todo este trabajo que han venido haciendo las instituciones, que es conocimiento que han sabido desarrollar para transmitirlo al público. Así que eso ha sido algo que ha ido creciendo en el festival, que la comunidad antofagastina lo pide, lo disfruta, así que muy, muy contento en ese aspecto. Esa es una cosa que ha sido como una respuesta nuestra hacia el interés del festival en la ciudad. Conversamos con Sergio Silva, director ejecutivo de la Fundación Puerto de Ideas, y también estamos acá con Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, y con una de sus investigadoras, la psicóloga clínica Tamara Hoffman, que además va a ser una de las 70, ni más ni menos, exponentes que van a estar en esta 10ª edición de Puerto de Ideas. ¿Y qué estás preparando para compartir ahí en Antofagasta la próxima semana, Tamara? Podría decir que es secreto, pero... Pero no, yo lo estoy mirando en la página web, así que puedes dar los titulares por lo menos. Voy a hablar un poco acerca de la ecoansiedad, pero también de otras problemáticas de salud mental referentes a la crisis climática, también con una mirada más de resiliencia y de motivación, y alguno que otro secreto que podría decirse, con actividades para la comunidad joven sobre todo, que pueden ser como de imaginería y otras actividades que van a ser bastante entretenidas quizás para poder ver. Entonces además solo va a ser una exposición, también va a ser como una cosa participativa en algunos momentos. Participativo y didáctico, sí. Excelente. Ahora, ¿cómo hacen? Y aquí le aprovecho de preguntar a Sergio, quienes están escuchando ya en Antofagasta, que sabemos que tenemos auditores ahí a través de radio.uchile.cl, Sergio, para poder inscribirse en la actividad de Tamara y en toda la tremenda oferta que tienen para la próxima semana. Tenemos más de 100 actividades la próxima semana, entonces organizarse, planificarse, elegir de acuerdo a los gustos o dejarse sorprender con actividades con las que uno no se relaciona siempre. Y está toda la información disponible en puertodeideas.cl. Las entradas son gratuitas, pero hay actividades que requieren inscribirse y hay otras actividades que requieren retirar una entrada. Y hay varias actividades que se han ido agotando. Entonces es importante pensar que las salas tienen butacas o sillas limitadas, entonces organizarse, planificarse, acceder a puertodeideas.cl, está toda la información, toda la programación, el festival completo es gratuito, pero requiere esta organización, y ahí está la forma de acceder a las actividades. Importante sí que el paseo por la ciencia es de entrada liberada, así que va a estar desde el jueves 20 al domingo 23, abierto en el sitio cero del puerto de Antofagasta, entre el Mall Plaza y el puerto. Es un lugar que los antofagastinos conocen bien, y ahí, nada, sumergirse en estas actividades fascinantes que van a estar disponibles para... Ahora, Sergio, también quiero preguntarte por la curatoría, ¿no? Porque habiendo tantos científicos y científicas haciendo cosas notables en nuestro país, y habiendo tanto tema que nos preocupa y al que hay que acercarse, al que hay que abordar, ¿cómo hicieron para poder llegar a estas 100 actividades, a estos 70 expositores y expositoras? ¿Cómo armaron los énfasis que tiene esta 10ª versión de Puerto de Ideas Antofagasta? Es muy importante pensar que el festival se construye con muchos socios. Nosotros somos los que un poco generamos el espacio, pero ese espacio se completa con el trabajo de un sinnúmero de personas e instituciones que son los que ponen el contenido, que son los expertos. Nosotros siempre decimos que somos expertos en hacer festivales, pero no en las cosas que se dicen en los festivales. Un consejo asesor de científicos y científicas destacados que nos van generosamente apoyando con sus contactos, con sus sugerencias y recomendaciones. Nos relacionamos bien profundamente con instituciones locales, con las universidades locales, con los centros de investigación locales. Hay varios, ha ido surgiendo también con fuerza ese aspecto. Locales me refiero a la región de Antofagasta. Y a nivel nacional también trabajamos muy cerca de la ANIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y también para el paseo hacemos durante varios meses una convocatoria abierta
para que todas las instituciones hagan su postulación y presenten su experiencia. Así que es un trabajo de varias piezas que vamos conectando, tratando siempre de generar un equilibrio en las temáticas y también ir buscando un poco lo más sorprendente y novedoso, pero también las cosas como que vienen un poco como ya probada en algunas partes. Claro, ahí hay una mezcla, ¿no? Entre lo que ya está ahí en la cabeza de la gente, como la ansiedad sin duda, y también cosas que estábamos hablando aquí antes, como tú nos escuchabas, Sergio, de lo importante que es dar las buenas noticias, ¿no? Y las maneras en que como comunidades, como individuos, podemos vincularnos para generarnos un futuro mejor. Vania, para ir cerrando, quería preguntarte por tu experiencia como expositora, a ti como investigadora, pero ¿por qué es importante para el IMAI estar presente en un espacio como el Festival Puerto de Ideas de Antofagasta? Sí, bueno, nosotros somos parte también de un centro de la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Entonces, cuando ellos hicieron esta convocatoria, a ver si seguíamos interesados en participar, ya teníamos la experiencia del año anterior, y dijimos, sí, queremos estar de nuevo, y con otra gente más joven esta vez. Va a ir Tamara, ¿cierto?, que ha practicado con nosotros, le hemos dado también harta ayuda como equipo para que ella nos represente bien y llegue a un público joven también con su misma juventud. Perfecto. Y para cerrar, aprovechando que todavía tengo ahí al otro lado de nuestro Zoom al director ejecutivo de la Fundación Puerto de Ideas, Sergio Silva. Sergio, para quienes no están en Antofagasta, quienes están en Antofagasta están saltando en un pie, ya tienen la agenda tomada, ya pidieron permiso en el trabajo, se organizaron en los colegios. Hacemos un llamado de que los profesores y profesoras, tanto de educación básica, media como superior, estén considerando las actividades del Festival Puerto de Ideas como actividades curriculares para que puedan acompañarles, ¿no?, a los alumnos, participar de este paseo de la ciencia, entre otras cosas, pero quienes no estamos allá. Yo sé que ustedes trabajan con podcast, trabajan con registros. ¿Cuál es la recomendación para quienes estamos fuera de Antofagasta, pero también queremos participar del Festival Puerto de Ideas? Mira, nosotros estamos haciendo una apuesta fuerte por la presencialidad y como es un festival, queremos lograr poder retomar como con fuerza ese aspecto que es urbano, que es de la ciudad, que es de la experiencia cara a cara, etcétera. Así que, pero al mismo tiempo tenemos una mediateca en la página web de la Fundación en puertoideas.cl, el mismo lugar donde está la programación del festival, y en esa mediateca vamos a liberar la semana siguiente al festival, desde el lunes 24 de abril, los videos de las actividades, y les paso el dato también que el video de la actividad de la Vania del pasado, por ejemplo, está ahí. Vemos los festivales porque nosotros hacemos 3 festivales, uno en Antofagasta, un festival en Valparaíso y otro en Biobío. Está las actividades de los 3 festivales, la verdad, hay podcast, hay libros también que hemos publicado, que hay algunos que están los PDFs disponibles, así que los que no puedan participar presencialmente van a tener que esperarse un par de días, pero van a poder acceder. Pueden ponerse al día mientras tanto. Así es. Excelente, entonces ya saben, puertoideas.cl, ahí tienen la mediateca con toda la información de lo que ha pasado en el pasado y también de lo que sucederá en el futuro entre el 17 y el 23 de abril, la 10ª edición de Puerto de Ideas de Antofagasta. Hemos conversado con su director ejecutivo, Sergio Silva. Sergio, nuevamente felicitaciones para ti, para todo el equipo, además mucha energía porque sabemos que se vienen días de tremenda intensidad, así que mucha fuerza y muchas gracias por estar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella. Bueno, muchas gracias, Vania, también por el contacto y un gusto estar contigo, y con Tamara ya nos veremos desde el próximo miércoles. Así que... Excelente. Bueno, nosotros también despedimos a Vania Martínez y Tamara Hoffman del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI. Recuerden que este y todos los programas anteriores llevamos en la emisión 6. Y hemos aprendido tremenda cantidad de cosas, así que si ustedes quieren escuchar los programas anteriores donde hemos hablado de bipolaridad, hemos hablado de el espectro de acierto, hemos hablado de autolesiones, de suicidio juvenil, hemos hablado del Día de la Salud Mental, hemos hablado un montón de cosas.
pueden escucharlos, están todos en el registro de la radio y en radio.uchile.cl, en Vuelve a Escuchar, también están en YouTube y también pueden seguir las redes sociales de IMAI, IMHAY. En Instagram también están los links para buscar todos esos programas y no perderse los contenidos. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a todos, a ustedes, también a Puerto Ideas por esta instancia de transmitir el conocimiento. Sí, va a estar muy entretenido eso. Qué rico antofagasta. Y muchas gracias, querida Vania. Nos vemos pronto nosotras. Nos vemos pronto. Y ustedes les dejamos invitados la próxima semana a una nueva edición de Sintoniza tu Salud Mental. Yo mañana vuelvo a las 10 a hacer semáforo. Que estén muy bien. Chao. El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio financiado por ANID, presentó Sintoniza tu Salud Mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.